Como realmente para Juan Antonio es un halago, realmente para mí también es un orgullo. Es una larga relación con la vida de muchos años y de alguna forma esta es una excelente oportunidad. Primero, entonces, mis agradecimientos y también mis saludos a los internautas de América Latina, que ahora podemos de alguna manera estar vinculados a ellos en función de todos estos avances tecnológicos. Bueno, sin más, voy a avanzar luego de esta generosa presentación en ver cómo los puedo desilusionar rápidamente después de tantas expectativas, pero realmente vamos a hablar básicamente de lo que es liderazgo e innovación y de alguna forma, si ponemos la presentación, vamos a comenzar un poco en ella. Bueno, el tema exactamente con el cual primero vamos a charlar es tratar de ver qué relación hay entre estos dos temas tan trascendentes, y en especial porque el primer aspecto que vamos a tratar de transitar en estos minutos es alguna definición sobre el alcance de la innovación. Y seguramente que los primeros tramos de mi charla sería para aclarar esta diferencia que hay entre invento e innovación, fundamentalmente porque muchas veces, si bien hacemos referencia a ambos, y a veces hasta con casi elementos que parecían semejantes, tienen vinculación, pero es importante entender cuáles son esas diferencias. Yo voy a proponerles a ustedes que miren esta imagen, a mis amigos internautas también, y vean esta imagen de algo que seguramente alguien podrá decir si esto es un invento o esto es una innovación. No sé con qué ustedes cosas lo asemejan, con qué les parece algo al lado de ellos. Seguramente que si yo le dijera qué es esto, rápidamente se van a dar cuenta que creo que es más familiar de lo que ustedes imaginen. Creo que casi todos lo tenemos bastante cerca. Yo lo tengo en mi bolsillo, lo acabo de sacar. Este es el prototipo de la máquina fotográfica digital. Claro, ustedes dirán, a este prototipo no se lo pueden vender a nadie. La verdad que claramente esto es un invento. Bueno, la diferencia central entre el invento y la innovación aparece por este tipo de cosas, ¿no? El invento es esencialmente siempre la producción tradicional de científicos, de investigadores, que en general llegan a algo que dentro de lo que se llama el prototipo todavía falta mucho para avanzar a que algo sea atractivo fundamentalmente para poder comprarlo. En esencia, la innovación es el agregado básicamente de ingeniería, de diseño y sobre todo de marketing, para poder de alguna manera hacer que esto sea atractivo e interesante. Y sin agregar muchas definiciones, a mí me gusta compartir esta definición. Y sobre todo aquellos que vivimos en el mundo universitario sabemos claramente que la diferencia entre invención e innovación es que una invención es la conversión de tiempo y dinero en ideas. En cambio, una innovación es la conversión de ideas y tiempo en dinero. Normalmente uno trabaja con gente que hace investigación, trabaja con gente que está siempre al borde de encontrar la idea iluminada y siempre uno, de alguna manera, hace una gran inversión de tiempo y dinero en ellos, pero realmente el concepto de la innovación es un concepto estrictamente pensado cuando esas ideas llegan esencialmente a alguien que está dispuesto a pagar por ellas. Este concepto de la innovación lleva a que rápidamente entremos en lo que llamaría la semántica de la innovación. ¿Qué palabras están detrás de la innovación y con qué aspectos deberíamos, en cierta forma, familiarizarnos? Primero, como toda conferencia seria, alguna palabra en latín o en griego hay que poner, con lo cual no querías dejarme fuera de esto, entonces he buscado alguna frase en latín, y decir que innovación proviene de innovare, que es introducir una novedad, pero que en general, esencialmente, lo que hoy llamamos innovación siempre es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, pero la esencia está en que implica introducirlo al mercado y a los consumidores. En realidad no es algo que podríamos decir esencialmente estrictamente novedoso, más bien diría más, es algo que es atractivo. Hace muy poquitos días tuve la oportunidad de estar en una conferencia con Steve Ballmer, seguramente lo conocerán, por lo menos por nombre. Steve Ballmer es el que ha sucedido a Bill Gates en Microsoft, es su presidente actual. Y cuando llegó el mundo de las preguntas, pensando también en esta charla que iba a dar, dije, voy con la definición de Bill, a ver qué voy. Y Bill dijo, mira, ¿qué es innovación? Para mí es algo que es absolutamente
algo atractivo, es algo que es interesante, pero sobre todo es algo que es masivo. Fíjense qué interesante, ¿no? Un hombre que viene de tecnologías de punta, y ese define mucho lo que es para la innovación para Microsoft, ¿no? y para una empresa donde claramente define la innovación en la medida en que esto sea accesible a mucho del público. Y creo que esencialmente lo que nosotros tenemos que hoy entender que innovación es pensar en clientes. Los que venimos fundamentalmente de las áreas tecnológicas y las áreas de ingeniería nos cuesta mucho pensar en clientes. Más bien diríamos, casi nos hemos sido educados casi como los clientes son algo que de alguna manera tenemos que además atender y tener preocupado, pero realmente este es el gran desafío. El gran desafío de las sociedades que tienen que pensar en innovación es que claramente es poner al cliente en el centro de la escena y empezar a entender que él es el que es el resultado y el que da fruto precisamente de todos nuestros trabajos. Ahora, un dilema que siempre se ha dado alrededor de la innovación es preguntarse si la innovación es fruto de la inspiración o del método. Es decir, que hay gente que de alguna manera tiene esa capacidad que en realidad en realidad suelen decirse es un gran inventor, ¿no? Es una persona con mucha genialidad. Y diríamos más, hay varias controversias en pensar si esto es inspiración o método. Y yo más bien de entrar en la controversia quisiera compartir con ustedes 3 reflexiones de 3 personas que obviamente son destacadas, cada uno en lo suyo. Albert Einstein decía que la innovación depende un 90% de transpiración y 10% de inspiración. Otro señor más afín, evidentemente, a España, el malagueño Pablo Picasso, decía que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Y otro señor que no sé si es muy conocido por ustedes, pero por lo menos así que me gustaba el básquet de joven y me sigue gustando, Larry Bird, un basquetbolista famoso de los Boston Celtics, decía, es curioso, cuanto más entrenamos, más suerte parece que tenemos. Esto podría ser hoy dicho por Pep Guardiola y es lo mismo, ¿no? Bueno, lo acabo de decir en Madrid y posiblemente esto me genere algún problema con... Bueno, pero bueno. Has cometido un desatino total. No he cometido un desatino porque yo soy merengue y tengo... Bueno, pero veamos un poquito más adelante. Sigamos, digamos, ¿qué es esto de la innovación? Miren, la innovación suele hoy casi decodificarse con muchas formas. Y muchas veces uno dice, a ver, lo que innovación puede ser algo que sea de tipo incremental, que sea algo que ocurre de poco a poco, casi cambiando las cosas, o algo muy radical, muy algo nuevo. Y un señor muy famoso en este tema, un autor de los más conocidos en innovación, que se llama Christensen, dice claramente que las innovaciones, cuando de alguna forma tienen carácter disruptivo, son las innovaciones que fundamentalmente marcan cambios en los mercados. Y simplemente en esta imagen estoy poniendo 3 cambios disruptivos que son la que ya empecé, la máquina digital, obviamente que las PC y los teléfonos celulares. Y en realidad, ¿qué es lo que tiene de disruptivo? Que normalmente estas innovaciones comienzan atacando mercados donde atacan con conceptos de muy baja demanda y a veces hasta con calidad media, y en el tiempo van desarrollándose hasta tener una alta demanda y calidad alta. Este salto, esta evolución, es lo que marca precisamente la atractividad de ciertos productos que son realmente disruptivos y que realmente en el tiempo han marcado la diferencia. Fíjense que varios de ellos y generan siempre de ellos desafíos, ¿no? Fuertes desafíos que son la velocidad con que los cambios se van produciendo, la convergencia tecnológica, la respuesta del mercado, realmente generan fuertes desafíos y vamos a ir viéndolos cada uno por ellos. ¿Qué ocurre con la velocidad del cambio? Nosotros vivimos obviamente en un mundo de altísima complejidad, con muchas posibilidades de generar cosas nuevas, pero lo que ha venido ocurriendo es que cada vez esa velocidad del cambio se ha ido cada vez acortando. Si nosotros tomamos a la escala de tiempo 6 innovaciones disruptivas importantes, una primera la imprenta, otra la máquina de vapor, otra la televisión, otra la PC, otra la Internet y otra más reciente, el genoma humano. Y he puesto la fecha porque muy probablemente todos contemporáneos acá, seguramente que no recordemos que el 12 de febrero de 2001 la humanidad ha hecho un salto cualitativo importantísimo con el dominio del genoma humano. Quiero decirles que en realidad esa noticia no estaba nunca en primera plana de los diarios, tendría que buscarlas, todavía tengo muchos diarios de esa fecha, pero realmente este sí que es un cambio fundamental en la historia de la humanidad.
Pero ¿qué es lo que ha ido ocurriendo con cada uno de esos cambios? Varias cosas. Primero, muchos de esos cambios fueron tan disruptivos que hoy dan origen a cambio de eras. Cambian condiciones de la sociedad y formas de actuar y formas de concebir la realidad. La era industrial dejó atrás la era agrícola. La era informática dejó atrás esa era industrial, la complementó, la activó, y hoy hablamos de la era del conocimiento, cuando ya el conocimiento humano prácticamente tiene un dominio. Pero el mayor impacto en el cual yo quiero que mirásemos, porque esto es bastante conocido, es el impacto temporal. Entre la imprenta y la máquina de vapor se necesitaron 330 años. Entre la máquina de vapor y la televisión, 165 años. Entre la televisión y la PC, nada más que unos 30 años, y luego, de alguna manera, en los últimos 20 años, ocurrió todo este cambio con Internet y genoma humano. Esta contracción de la velocidad del tiempo marca fundamentalmente un hecho fundamental en lo que significa la velocidad de la innovación. La velocidad de la innovación es un factor esencial en entender cómo nos impacta a cada uno de nosotros, cómo impacta a la sociedad y cómo define la competitividad de los países y de las empresas. El otro efecto sobre la innovación importante es que la aparición de nuevas tecnologías han tenido una forma realmente casi totalmente disruptivas. Estas tecnologías que yo pongo acá son prácticamente todas tecnologías de las últimas décadas. Yo quiero decirles que a pesar de que quiso ocultar mi edad o mi antecedente Juan Antonio, de mucha generosidad, en realidad yo soy recibido de Ingeniería Industrial en el año 1968, o sea que han pasado generosamente 40 años, 42 años, y quiero decirles que, salvo una que es computación, y en esa época estudiamos Fortran y COBOL, todo lo demás nunca formó parte de mi currícula formativa inicial como ingeniero. Y hoy me toca ser vicerrector de una universidad que trabaja fundamentalmente con este tipo de tecnologías. Esto no quiere decir que yo tenga que conocerlas, pero quiero decirles concretamente la aceleración y el cambio fundamentalmente lleva a dos efectos fundamentales. Uno, un efecto de la convergencia, cada vez vamos más hacia tecnologías bioinformáticas, y la aceleración del uso y la aplicación de cada una de estas tecnologías. Gran parte de lo que llamamos innovación disruptiva es la capacidad y el dominio de estas tecnologías en la aplicación a distintos tipos de necesidades humanas. Y bueno, veo enfrente mío a Raúl Peralba y no puedo imaginar que de alguna manera la innovación no tenga su efecto esencialmente comercial en marcas. Todas estas marcas están asociadas a cambios de innovación disruptiva. Todas ellas en algún momento generaron un tipo de producto o de servicio, y valga la pena comentarlo porque a veces quizás la extracción personal que uno tiene hace suponer que cuando uno habla de innovación habla de un hecho tecnológico. Quiero decirle que hay varias innovaciones acá que están dadas en función de servicios y en función esencialmente de formas y de procesos distintos. Si no, imagínense esta innovación disruptiva que se llama McDonald's. Fíjense que aquí están, en esta gráfica están casi las 10 marcas más importantes del mundo. La número 1, ya la habrán descubierto, es la que está más arriba de todo, y después vamos a hablar un poco más en detalle de ella. Es Google. Y precisamente todas ellas basan esa competitividad y esa fuerza de marca por haberse acentuado en innovaciones disruptivas en su momento. Ahora, si explicamos lo que es la innovación, yo ahora quisiera más ir ya al centro de lo que va a ser mi ponencia, que es cómo es que se logra esta innovación. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales en una empresa o en una sociedad se logra tener capacidad de innovación? Y he acuñado un concepto que se llama innovación sistémica, que en realidad viene a reunir lo que particularmente creo que está en torno de la existencia de la innovación. Obviamente que en el centro de la innovación está el talento. No se puede hacer ninguna innovación si no hay talento. Cada una de las innovaciones que ustedes vieron anteriormente asociadas a marcas tienen talentos a los cuales hay que primero identificar. Pero esto no alcanza.
El mundo esencialmente del inventor, genial, es un mundo que de alguna manera no es el que hoy estamos viendo. Hoy estamos viendo un mundo competitivo de innovación basado fundamentalmente en la generación de culturas de innovación. Culturas de innovación que se traducen en diferencias de países, diferencias de zonas, diferencias de regiones y diferencias de empresas o de sectores. Ahora, ¿qué es lo que, a mi juicio, genera la posibilidad de esta innovación? Tres cosas. La existencia de un entorno competitivo y estimulado, la existencia de un liderazgo para la innovación y consecuentemente con ello, la existencia de una cultura de innovación. Estos tres factores son tres factores interaccionantes y condicionantes a la existencia de innovación sistémica. Y desde ya quiero decirles que cuando estoy hablando de liderazgo para la innovación, no me estoy refiriendo a líderes innovadores. Me estoy refiriendo fundamentalmente al proceso que se genera en una determinada sociedad para generar un número de personas que tengan capacidades multiplicadoras para liderar y para producir más innovación. Quizás el ejemplo que más me viene a la mente es este innovador que es Steve Jobs, que todos obviamente que lo asocian a Apple, pero quiero decir, no hubiera podido ser existente Apple con su iPod nuevo si realmente Steve Jobs no hubiera podido, a pesar de su ego personal y a pesar de tantas cosas particulares que en un momento dado hicieron que lo echaran de Apple, después lo tuvieron que volver a llamar, que de alguna manera no se hubiera traducido en una verdadera liderazgo para la innovación. No hubiera creado básicamente un conjunto de personas que estuvieran preparadas para poder hacer este liderazgo para la innovación. Y este es el centro de mi ponencia. Mi ponencia dice esencialmente, yo creo que hoy más la innovación está más ligada a estos factores blandos que a los factores duros de la existencia o el dominio de la tecnología. La existencia del dominio de la tecnología es una condición, pero creo que en realidad muchas veces esa condición no prevalece suficientemente, no permea para generar una cultura de innovación y se pierden enormes oportunidades. Cuando yo hablo del entorno, estoy hablando de factores como estos que estamos aquí mostrando. Hay una serie de factores. Los que estudian este tema, y INSEAD es uno de ellos, en realidad dice que el entorno para ser viable a la innovación tiene que estimular a la generación de riqueza, tiene que evitar obstáculos a la competitividad, se necesita una estabilidad institucional y política, tiene que facilitar el acceso a los mercados, tiene que disponer de infraestructura, tiene que tener capacidades de desarrollo de capital humano, tiene que tener fuentes de acceso a la tecnología y tiene que sustancialmente proteger al conocimiento. Estas condiciones, cuando se dan, diferencian fundamentalmente a un entorno competitivo del otro. Les muestro una de las estadísticas que muestran características de estos entornos. Acá tienen una lista de países, en el lado izquierdo, los países que lideran en este índice. Este es un índice realizado por World Business Alive. Hay otro índice también generado por Boston Consulting Group, que es el Global Innovation Index. Difieren fundamentalmente de los factores, pero claramente demuestra que hay un grupo de países, en este caso estos 8 países, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Suiza, Singapur, Canadá. En otras estadísticas aparecen fuertemente los países asiáticos como Corea, Suecia, Holanda, y también aparecen en la lista Australia. En la lista del Boston Consulting Group, para información de la audiencia, España aparece como 11º, y los BRICS, famosos BRICS que hoy, que en estos países emergentes, que son China, India, Rusia y Brasil, aparecen debajo del puesto número 13 o 14. América Latina obviamente tiene el puesto, en esta estadística que estoy mostrando, sobre 107 países, aparece fundamentalmente en el segundo tercio. Chile encabeza esa estadística y Argentina la cierra con una diferencia importante entre uno y otro. ¿Cuál es el drama esencialmente de los países de la región donde yo provengo? Fundamentalmente factores que están fuertemente ligados a la inestabilidad política, a la erraticidad económica y fundamentalmente a las
cambios ideológicos sobre el aliento a la competitividad o a la generación de riqueza. Pero, ¿por qué me parece importante dar cuenta de esto? Porque esto está asociado a las innovaciones empresarias. Y como una muestra para mostrar innovaciones empresarias, quiero decirles de que buenos de estos países son conocidos en el mundo, hoy es un mundo global, y ustedes van a tener marcas ahí, empresas, que fundamentalmente cada una la asocian a productos que seguramente muchos de ustedes consumen. Ejemplos que inclusive más son estrictamente de sector de servicios. He incluido en esta lista Le Cirque du Soleil, que es un maravilloso ejemplo de una innovación en el arte circense. He agregado Zara, indumentaria española, porque precisamente es un caso disruptivo en el área de la tecnología textil y es hoy una marca global donde todos obviamente miran el ejemplo como un ejemplo esencialmente innovador. Y como ven ustedes, hay varios productos y empresas de distintas partes del mundo. Cada una de ellas tiene sus historias, cada una de ellas. Nosotros hoy voy simplemente a compartir con ustedes 3 historias de esta lista, que son Google, Procter & Gamble y Nokia. 3 empresas de que nosotros venimos estudiando en el Centro de Desarrollo de Liderazgo de RITBA, fundamentalmente para entender cómo se asocia liderazgo con innovación. Ahora, ¿cuál es el gran drama de esto? Algo que 2 destacados nórdicos una vez dijeron, Nordstrom y Ridderstad, 2 autores que escribieron un libro muy interesante, varios libros, pero el Funky Business es el primero de ellos, donde dice, ojo, en el mundo de la innovación, hoy vivimos en espacios de monopolio temporal. Esta estadística muestra cuál es el tiempo de aparición de la competencia. Fíjense la variación que ocurre a lo largo de un siglo. Para mi abuelo, que vino de estas tierras y se fue a Argentina con su habilidad zapatera y creó un zapato disruptivo, que era un zapato para mujeres con un elastizado, y que eso permitió en Argentina hacer crecer a toda nuestra familia. En realidad, eso fue entre 1907 y 1926. En realidad, esa innovación que él tenía duró en la familia alrededor de unos 40 años. Mi madre y mis tíos que siguieron esa tradición no tuvieron esa capacidad innovadora y obviamente la empresa quebró. Pero eran tiempos donde uno podía innovar y quedarse a la espera. Si mi abuelo, cambiando las épocas temporales, una especie de, hubiera estado de esta época, obviamente ese avance no le hubiera servido, porque en poco tiempo, fíjense que estamos hablando, en menos de un año, 2 años, toda innovación es copiable o imitable o mejorable por algún competidor. Entonces, esto tiene una trascendencia importantísima porque gran parte de lo que hoy estamos viviendo en el mundo, crisis mediante, pero fundamentalmente fuera de esta crisis, a mí me gusta ver las ondas largas. Provengo de un lugar donde la crisis es una palabra cotidiana. Los otros días, cuando empezaba mi clase en Carlos III, todos los chicos van a la crisis y digo, miren, no se preocupen de la crisis, yo vengo de Argentina, así que yo soy un mejor ejemplo sobreviviente. Lo nuestro cada 4 o 5 años es una crisis, así que Darwin existe, después de la crisis hay vida, todos sobrevivimos, habrá algunos ganadores y perdedores, pero esto es posible. Pero lo que no es posible es no remontar las diferencias. Y hoy la diferencia de este juego, de la innovación, tiene cifras tan drásticas como esta. Hoy básicamente la diferencia de productividad entre los países desarrollados y los países en desarrollo está en una relación de 5-1. La recesión en punto de vista en cualquier área está de 5-1. ¿Esto qué quiere decir? Las variaciones de competitividad para un país como el que venimos nosotros, Argentina, puede seguir compitiendo en la medida en que esto sea ajustado por alguna de las variables. Y usted la variable ya la sabe cuál es. La variable son los salarios. Cuando uno no puede competir en innovación, compite con salarios. Mientras la relación es 5-1, nuestros países pueden seguir compitiendo. Quiero decirles que lo que uno presume, y esta es la tendencia de perspectiva tecnológica que hay, que en el 2020 el impacto de la tecnología informática y de la biogenética
va a llevar a diferencias donde la productividad va a estar en relación de los países desarrollados y en desarrollo de 500 a 1. Particularmente, quiero decirles, no sé si viviré hasta el 2020, pero de alguna manera quiero decirles que los países como los que vienen de mi región, que si no avanzan en la innovación tecnológica, no mejoran sus productividades, van a estar condenados, evidentemente, a vivir en la pobreza. Y el factor diferencial es el capital intelectual. El factor está en nuestras mentes, está en nuestra capacidad de ser distintos. Y entonces, con toda esta introducción macro, quiero decirles por qué es nuestra preocupación, y digo nuestra desde el punto de vista de la universidad, y en ese aspecto alentamos fundamentalmente a trabajar fuertemente en los temas de innovación, cómo se desarrolla el liderazgo para la innovación. Y yo simplemente, como dije, voy a compartir 3 casos y después dar algunas conclusiones que me parecen y con esto ya dar la posibilidad después a las preguntas. A ver, la forma tradicional se creyó que siempre la innovación venía de abajo para arriba. Abajo, ¿por qué? Porque había algún inventor y entonces ese inventor lo aprovechaban y es lo que se llama en inglés bottom-up. Después hubo algún movimiento donde dijeron, no, en realidad esto viene de arriba para abajo. Y de alguna manera lo que pasa es generar las condiciones y después funciona. La verdad de las cosas es que cuando uno mira la evolución de los casos, nosotros llegamos a una especie de taxonomía donde clasificamos básicamente esta evolución de la innovación en 5 grados. El primer grado que ya vimos, el bottom-up, el segundo es el top-down. Prácticamente estos dos hoy han desaparecido como posibilidades de competir. El mundo hoy ya no compite en innovación con estos 2 procesos. Hay 3 procesos básicos que se vienen planteando como los procesos triunfadores. Uno que lo podemos llamar el proceso top, middle, bottom, que es un proceso donde en realidad los negocios se vinculan fundamentalmente a las áreas de investigación y desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? El tracking se hace, el pool viene desde el mercado. El cuarto grado es aquel en que se crean redes internas, integrando el top-down y el bottom-up, generando verdaderamente organizaciones aprendientes. Y el quinto es lo que se llama organizaciones en red. Para entender esto, mejor es ver casos. El primer caso, el caso 3, el caso que recién le acabo de hablar, de ese caso en el cual el mercado se integra a la tecnología, el mejor caso que nosotros conocemos es el caso de Nokia. Nokia es el caso de una empresa finlandesa que hasta 1990 fabricaba productos de caucho, fabricaba electrodomésticos. Y se dio cuenta que claramente, mientras seguía fabricando esos, estaban en un sector absolutamente vegetativo, poco dinámico. Y en plena inicio de la década de 90 decide entrar en el área más dinámica en ese momento de la tecnología, las telecomunicaciones, con antecedentes casi nulos. Lo único que sabía era fundamentalmente de cables de electricidad. Es un proceso de cambio importantísimo que fundamentalmente estuvo basado en una fuerte idea de entender el mercado y las necesidades y generar una verdadera cultura de innovación basado en capacidades diferenciales totalmente novedosas. El caso para nosotros que lo seguimos es alucinante, es un caso que de alguna manera marca todas las cosas que uno quisiera tener en una empresa, fundamentalmente con todo un método para poder hacerlo, y hoy es una empresa triunfadora. Si no, pregúntenselo a mis amigos de Siemens, si es triunfadora o no. ¿Por qué? Porque además eligió que en el momento en el cual es necesario hay que hacer una evolución por estrategia por alianzas. Segundo caso, un caso más conocido, el caso Google, que vendría a ser un caso donde el punto de vista es una empresa que nace de cero, nace en 1995, una empresa fundamentalmente generada por 2 inventores, con una cosa muy particular. Estos 2 jovencitos egresados de Stanford, cuando los muchachos tenían que poner la plata, le miraron la cara y dijeron, ¿ustedes qué dirigieron? Nada. Pues entonces vamos a poner un director, que es Eric Schmidt, que sepa de dirigir empresas. En esa combinación de los que tenían el talento por el ingenio y aquellos que tenían la experiencia por dirigir, aparece el fenómeno más importante de innovación y de empresa, que es hoy el caso de Google. Se definen como una máquina de innovar. Se atrevieron a competir con Microsoft y con todos los buscadores que existían en referencia y hoy son los grandes ganadores de hoy del mundo fundamentalmente de la Internet. Tienen cosas importantísimas para contar con la gente. Los jóvenes de mi país siempre están atraídos para trabajar con Google. Existe un estilo Google. Pero hay una cosa fundamental. Tomaron como copia de una empresa 3M la posibilidad de que
un tiempo de cada uno de los directivos, hay un tiempo para innovar. En Google, el 20% del tiempo pagado por Google para sus empleados es tiempo para innovar. Tiempo libre, tiempo para que de alguna manera pueda innovar. 3M ya tenía esa pauta, era el 15%. Caso más novedoso, más paradigmático, más del 2000, una empresa famosa, reconocida por su campo en el cosméticos y alimentos. Una empresa que en su momento, en el 2000, hizo una especie de diagnóstico de acto de contrición y dijo, no podemos seguir pensando en que lo que no está inventado acá no vale. Es lo que se llama, en tecnología se llama el síndrome de NIH, Not Invented Here. Cosa que uno ha vivido en organizaciones donde lo que no se inventa ahí no es admitido. Un nuevo equipo de dirección y fundamentalmente darse cuenta que la efectividad de los productos lanzados era el 35%. De cada 100 productos que lanzaban, 35 eran exitosos, pero todos inventados ahí. Entonces dijeron, a ver, ¿cómo podemos mejorar esa efectividad? Y empezaron a generar un modelo que se llama un modelo de red interna global. Es un modelo que hoy lo han adoptado otros ámbitos. Por ejemplo, laboratorios farmacéuticos, el Eli Lilly de Estados Unidos usa ese mismo modelo. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Tengo un problema, tengo una iniciativa, lo pongo en una red de acceso a todos los centros de desarrollo y les digo, compitan con su idea, tráiganme la idea y fundamentalmente generen lo que puedan hacer. Este es un campo enorme para las universidades. Es un campo enorme. Nosotros estamos trabajando con un grupo que quieren ser, que seamos los intermediarios para validar las ideas. Un campo enorme de relación universidad-empresa. Procter & Gamble lo hizo con una tasa de éxito importante, bajó su costo de investigación y desarrollo y hoy toda su innovación está basada en una red de laboratorios privados y públicos. ¿Por qué cuento estas historias de éxito? Porque todas esas historias de éxito tienen básicamente tres cosas que McKinsey las ha dicho. Primero, obviamente que este éxito para generar cultura de innovación no puede estar alejado de estar comprometidos con la alta dirección. Segundo, hay una generación de vinculación interna que le llaman de redes internas. Y fundamentalmente hay la existencia de una cultura innovadora que fundamentalmente se basa en generar líderes proactivos. Y entonces sí, llegamos casi al centro de mi ponencia, que es cómo se crea una cultura innovadora. Porque en realidad conocemos casos que lo han hecho. Y ahora hacemos lo que nosotros en ingeniería llamamos, en investigación nosotros ingeniería inversa. En realidad es mirar qué hicieron otros, que es una habilidad. Y tratar de hacerlo parecido o mejor. ¿Y qué hicieron otros? Bueno, primero fundamentalmente lo que hicieron otros es que alentaron la existencia de líderes innovadores. Y cuando digo líderes innovadores estoy diciendo no el líder innovador. Nuestra conducta general latina tiende bastante a idealizar o a ser medio héroes al personaje. Cada una de nuestras historias siempre están ligadas con el personaje. Yo estoy diciendo de que en realidad estoy buscando gente que tengan este tipo de características. Primero, que sean sensibles a los mercados, que obviamente que tengan preocupación por la tecnología, que sean apasionados de los cambios, que vivan con pasión los cambios, que no le tengan miedo a los cambios, que integren equipos con individuos talentosos y que estén dispuestos a difundir y ampliar el conocimiento. Es como si nosotros pudiéramos decir, a ver, todas estas historias han demostrado la posibilidad de generar equipos donde por un lado hay inventores, además hay desarrolladores, hay modelos comerciales. Yo creo que esto es lo más difícil, ¿no? Yo diría más, en las vivencias personales, aún hoy en mi vida de gestión académica, reconozco que esto es lo más difícil. Es encontrar gente que tiene la capacidad de inventar, pero posiblemente no tiene la capacidad de desarrollar. O aquellos desarrolladores que en realidad desarrollan, pero a veces tienen ciertas dificultades para ver cómo ese desarrollo los puede llevar al mercado. Y la clave es ponerlos a trabajar juntos. Y hace unos días encontré una frase que me cierra mucho y que quiero decir el reconocimiento a dos autores españoles, que son Alfonso Cornella y Antoni Flores, que les voy a pedir prestado una palabra y ahora la voy a dar por el mundo. Tengo varios amigos que me prestaron muchas palabras. El salario emocional lo conseguí en esta casa con un amigo que de alguna manera hoy no está con nosotros, pero de alguna manera esta palabra va a seguir por el tiempo. Y esta es, escucha, esto ha ido más rápido de lo que imaginaba.
para atrás, ¿cómo volvemos? Esto siempre se puede ir para adelante, pero nunca para atrás. ¿Para atrás? A ver, ahí está, eso, gracias, Juan Antonio. Esa palabra es individualismo. Magnífico, es difícil de decir ya en inglés, así imagínense que en castellano. Es la combinación de gente con talento que esté dispuesto a trabajar en un equipo. Y acá está la clave. Esto es lo que nos cuesta enormemente en todo el mundo, pero nos cuesta mucho más a los latinos, que a veces tenemos esa especie de rasgo tan individualista. Y ese team individualismo es la clave de la posibilidad de generar esta posibilidad de integración. Gente que conoce la tecnología, gente que tiene la pasión por innovar, que tiene la pasión por encontrar el verdadero uso, pero que junto que se conecte con el tipo, que alguien que la sepa hacer. Y cuando se da esto, lo que se genera es lo que se llama un liderazgo para la innovación. Y yo quiero hacer nuevamente énfasis en esto. Es un proceso de liderazgo. Es un montón de líderes juntos que empiezan a trabajar en su misma frecuencia, fundamentalmente haciendo estas cosas, generando una visión clara, alentando la diversidad y construyendo confianza. Quiero decirles que gran parte de hoy la innovación es entender algo que sabemos todos, pero que el mundo de hoy nos lo pone todos los días. Madrid es una muestra cotidiana de esto, que la gente es diferente. En cada paso que uno da encuentra gente diferente. Ese respeto a la diversidad, eso de entender a la diversidad, implica fundamentalmente una fuente muy grande de innovación. Yo he trabajado en organizaciones donde éramos todos muy parecidos. Y éramos muy tristes, todos muy parecidos. Y muchos ingenieros, demasiados ingenieros. Pero además quiero decirles que este espacio para la innovación hace que la efectividad no esté alejada de la afectividad. Y que de alguna manera la pasión sea algo que se exprese cotidianamente desde la energía vital que permite que fundamentalmente todos trabajen con interés. Y una condición fundamental, una de las condiciones más difíciles que a veces ocurren en las empresas. Si bien es necesario encontrar talentos, ¿saben que hay algo más difícil que encontrar talentos? Que es encontrar y descubrir los talentosos dentro de una organización. Una de las cosas más graves que aparecen en las organizaciones es que cada vez más generamos a veces condiciones de trabajo y condiciones de organización donde el talento no se expresa. Los americanos, que tienen estadística para todo, demuestran que prácticamente la capacidad de aprovechamiento potencial del talento de las organizaciones nunca supera el 30%. Y eso es una reflexión para cuando uno dice, a ver, si queremos generar capacidades de innovación, obviamente la primera tentación es, en casa no hay nada. Yo diría más, empecemos por casa a buscarlo, entenderlo, alentarlo, encontrarlo, y después vamos a ver si es necesario buscarlo fuera. ¿Y cuáles son las actitudes de anti-innovación? Primero, obviamente, el desinterés de la alta dirección. La baja tolerancia a los errores y a los riesgos. Quiere decir, no hay posibilidad de generar una cultura de innovación si no se asumen riesgos. El fracaso es algo que hay que conjugarlo como un ingrediente a la innovación. El otro gran elemento de anti-innovación es esta sociedad y esta economía que vive básicamente con el síndrome del trimestre. Yo en el 2000 tomé una decisión personal de alejarme de la vida empresaria porque realmente vivía absolutamente decepcionado de tener que estar rindiendo cuenta cada 3 meses de actividades que necesariamente son de mediano y largo plazo. Yo estoy acostumbrado a trabajar con tecnología y con gente. Lo único que se puede hacer en el corto plazo con la tecnología y con gente es fracasos. Esto hoy no se ve en el mundo de los negocios. El mundo de los negocios está omnibulado por el resultado del cuarto trimestre. Ojalá que esta crisis ayude a la reflexión. Las damas que están acá en la sala saben que los chicos necesitan 9 meses para nacer. ¿No? No hay ninguna todavía innovación en ese aspecto. Acá me dicen que no, bueno, me quedo tranquilo. En el mundo fundamentalmente de los cambios tecnológicos, en el mundo del comportamiento humano, se requiere tiempo. No entender eso es una de las graves fallas para la innovación. Y hay, obviamente, también una serie de políticas anti-innovación, que es la inexistencia de recompensas, de reconocimientos, el mal seguimiento de los proyectos, las trabas burocráticas, o también
una de las cosas que nos venimos viendo, mientras el mundo de los países en desarrollo crecía sostenidamente en los últimos 20 años, todo venía muy bien y los presupuestos de innovación y desarrollo seguían para arriba. Desde el 2008 algo pasó y ahora estamos siguiendo a las empresas que genuinamente tienen cultura de innovación para ver qué hacen con sus presupuestos de innovación. Y las estamos haciendo por el acid test, a ver si esto era fruto de la moda o es verdaderamente algo serio. Y quiero decirle que empezamos a identificar que las verdaderas empresas que tienen cultura de innovación no han reducido sus recursos financieros para generar la innovación. Y esa es una prueba realmente de que creen y dan señales en serio. Los que no lo hacen así, que de alguna manera están dando pruebas evidentemente de las dificultades que esto significa. Y para cerrar, simplemente quisiera decir, miren, yo creo hoy claramente que la tecnología cada vez más se acerca a ser un commodity. Es duro y seguramente que esto tendrán, seguramente en los internautas voy a tener algunas preguntas descalificatorias de esto, pero diría, primer dato, quiero decirles, yo creo que cada vez la competitividad fundamentalmente se basa en agregar a la tecnología talento, que es un recurso escaso y personalizado. Hay otro autor que yo sin saberlo, no sé si me copia, yo creo que ahora vamos a copiarnos juntos, hay un autor que se llama Richard Florida, en Estados Unidos, agrega una tercer T, que es tolerancia. Y entonces dice, la innovación hoy es tecnología, talento y tolerancia. Pero quiero decirles, cuando uno combina capacidades tecnológicas que hoy existen en el mundo, y más que nunca, con talento, la condición que tiene luego es la posibilidad de poder trabajar en función de generación de innovación. Y eso es la posibilidad de generar una cultura innovadora, de la cual ya hemos hablado bastante, pero es una cultura que tiene coherencia, tiene cohesión, nunca es perfecta porque lo perfecto es mortal, que es una cultura que tolera los fracasos, que da tiempo libre para explotar nuevas ideas y que fundamentalmente reconoce y recompensa a los innovadores. Y el mejor ejemplo es que la innovación se paga. Google, al cual nos hemos referido varias veces en esta ponencia, es una empresa que según libros vale 3.000 millones de dólares. Pero quiero decirles que según el mercado, en reciente evaluación hecha en esta semana, vale 125.000 millones de dólares. Primero, la contabilidad atrasa. Creo que ya lo sabemos. La contabilidad es un mal tanteador. Es como si estuviéramos jugando al fútbol y los goles se hacen con la mano. Este es un gran problema que tenemos. Si nosotros seguimos gestionando las empresas en función de lo que dice la contabilidad, en realidad nunca vamos a entender la innovación. Las empresas que se han desbrechado de eso y entienden la innovación es porque han entendido que la diferencia es el capital intelectual. Google es un caso concreto y todas las que no hemos nombrado anteriormente también lo hacen. Y entonces, para cerrar, como dicen mis amigos nórdicos, Nordstrom y Ridderstrand, las empresas que quieran vencer las fuerzas que se oponen a la creación necesitarán desarrollar rutinas de experimentación, una gran tolerancia al fracaso y un clima de confianza. Y ello exige el desarrollo de un nuevo liderazgo. Yo creo que ese es el desafío de la nueva generación. Creo que estamos acostumbrados a una forma de liderar donde el espacio de la innovación es un espacio muy reducido. Y finalmente, quiero decirles, y esta para mí es la noticia buena y la mayor, mi esperanza con la que me levanto todos los días, es que hay un espacio muy rico para innovar. Y ese espacio para innovar es un espacio que no, en muchos campos no tiene muchas barreras de ingreso. Una razón fundamental. Esto lo dicen Christensen entre ellos. Las empresas grandes, en realidad, se alejan de los riesgos. Las empresas grandes cada vez son menos innovadoras. El espacio para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores y para todos los jóvenes talentosos que huyen de su jefe porque no los comprenden, hay un espacio enorme en este mundo de la innovación. Ojalá que esa sea lo que guíe a los países intermedios y emergentes para competir con los más poderosos por la innovación. Yo creo que es la única esperanza de un mundo más equilibrado, más justo y más razonable para vivir. Muchas gracias por su atención y hemos cumplido los 45 minutos. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, José Luis. Una brillante exposición sobre lo que supone la innovación. Por lo tanto, con mucho gusto escucho preguntas, aportaciones, pareceres y, como bien dijo José Luis, discrepancias, que las puede haber. Seamos innovadores. La innovación admite un clima de tolerancia. Obviamente. Sin duda ninguna. Hace poco leí unas declaraciones de un latinoamericano famoso, se llama Carlos Ghosn, que es presidente, como sabéis muchos, de Renault-Nissan, que se ganó los galones luchando en los mercados posiblemente más difíciles que existe por no japonés que Japón. Yo tengo alguna experiencia lejana en ese sentido, pero triunfar en el mercado japonés es tremendamente complicado, básicamente por un tema cultural. Dos, gestionar una empresa en Japón todavía más complicado, y este hombre accede a la presidencia de Renault-Nissan a través de un éxito clamoroso en Nissan. Y decía que jamás una empresa será innovadora si los directivos no son capaces de crear un clima de tolerancia, respeto a la diversidad y libertad, que es muy bonito decirlo. Ahora después, ¿quién le pone el quejar al gato? Porque es un tema tremendamente complejo, y los directivos que estamos teniendo en la trinchera sabemos que eso es muy bonito de decir y mucho más complicado de realizar. Y lo digo de una escuela que presume de aportar o predicar en el tema de la innovación, que es una condición sine qua non para triunfar en un mundo moderno. Pero escucho aportaciones, acá hay directivos de altísimo nivel, uno de ellos, don Fernando Moroy, de la Caixa. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, me ha parecido realmente muy interesante, José Luis. Dos preguntas. En tu experiencia, si me permites tutearte, en tu experiencia, bajando un poco a ámbitos ya mucho más operativos, mucho más de proceso, ¿qué experiencias tienes un poco cuando tú esto ya lo intentas bajar a una organización? Por ejemplo, vamos a introducir la innovación de una forma operativa, es decir, ¿esto cómo se articula? ¿Va más allá de un concurso de ideas entre los empleados? ¿Va más allá de...? Es decir, los procesos operativos, ¿no? Los procesos, al final, ¿cómo ponemos en marcha? Yo creo que la innovación es de todos, la innovación no es de los de la bata blanca, sobre todo en empresas de servicios. Igual en algunas empresas la innovación reside en esos Sancta Sanctorum y demás, ¿no? Pero en general, en las empresas la innovación es de todos, pero luego eso al final, ¿cómo lo pasas? ¿Cómo lo articulas? ¿Cómo lo bajas? Porque esto no basta solo con el concurso de ideas de un buzón porque al final la gente diría, bueno, ¿y por qué voy yo a participar en estas historias o meter una idea en un buzón que no sé si nadie... No sé, esa es la primera pregunta. Y la segunda, los procesos de recompensa, un poco decir, ¿qué experimentos tienes o qué conocimientos tienes tú un poco también? Si hubiéramos logrado meter eso en la organización, ¿cómo se articulan los procesos de recompensa? ¿Hay recompensa económica? ¿Hay una recompensa...? No sé, un poco. Bueno, muy bien. A ver, la primera pregunta es, voy a responderla desde el punto de vista que es clave hoy. En realidad es... Cada vez más las organizaciones trabajan por procesos. Y esto, de alguna manera, rompiendo nuestra tradición de organización, de ver todo por funciones y ver todo por silos separados, en realidad el gran desafío que tenemos hoy, y por suerte todas las áreas de sistemas ya lo han reconocido, se trabaja por procesos. La posibilidad de trabajar por los procesos implica fundamentalmente, primero, generar una cultura esencialmente de relación cliente-proveedor. Si tú adentro no has trabajado, fundamentalmente entendiendo de que hay en toda la cadena de transacciones en una empresa, hay siempre un cliente y un proveedor. El primer concepto es generar la relación de cliente-proveedor. Y la gente de cliente-proveedor es una articulación de servicio que uno siempre está brindando un servicio a otro. Cuando tú pones eso en juego, lo primero que tenés que entender es, a ver, ¿en qué medida lo que yo hago beneficia o deja de perjudicar o favorece a otro? Y es allí donde yo, realmente las experiencias que he vivido y en tu propia industria, he vivido experiencias donde claramente son enriquecedoras cuando uno pone a trabajar en conjunto gente que a veces nunca ni se ha visto y que permanentemente hacen transacciones cotidianamente. Y empiezan a entenderse las razones por las cuales uno hace algo o el otro deja de hacerlo, o por qué de alguna manera ciertas cosas son prácticamente innecesarias y cómo de alguna forma se pueden hacer mejor. La posibilidad de poder eso generar un fermento de innovación son riquísimas. Todas las empresas tienen un enorme potencial de mejora de sus procesos. Y ese tema, si bien muchas veces está mediado por consultores, no vamos a acreditarle al otro, en realidad el 90% de las mejoras de procesos se hacen fundamentalmente aprovechando el capital interno.
las mejoras están en la gente. Y la posibilidad fundamentalmente por el cual no ocurre eso es porque las organizaciones no generan ámbitos de colaboración, de respeto y de reconocimiento. Entonces, para mí el primer aspecto es trabajar fundamentalmente en esa relación y entender claramente que los procesos es lo que único que te vincula a un sector y al otro. Yendo a la segunda parte de tu pregunta, los reconocimientos. Uno ha vivido en los últimos 20 años una larga historia de reconocimientos fundamentalmente económicos. En realidad, quiero decirte, Estados Unidos tiene una larga trayectoria de incentivos económicos en todo lo que se refiere a ideas. Cuando yo trabajaba en industria siderúrgica, nuestro elemento de referencia eran los japoneses. Los japoneses inventaron todos los modelos de lo que se llaman los esquemas de sugerencias, el trabajo de los círculos. Y una de las cosas que uno aprendió de los japoneses es que en realidad no es exactamente el monto de la remuneración o del impacto económico, sino el sentido con el cual se hace esto en el reconocimiento verdadero. Cuando de alguna manera una organización empieza a trabajar de que se van asociando a las personas que contribuyen a las mejoras, a personas que son destacadas y que de alguna manera tienen un proceso de movilidad, y que uno dice, a ver, el talento y el aporte y la cooperación tienen reconocimiento. Y no se trabaja con el modelo fundamentalmente de lo que a veces nosotros copiamos del modelo, yo llamo el modelo del Star System. Esa figurita brillante que siempre sale con la caripela puesta siempre en la foto y siempre el otro. Y en realidad lo que uno está buscando es aquellos anónimos que están permanentemente contribuyendo con sus ideas, cooperando en los equipos de trabajo. Y esa es la persona que de alguna manera se reconoce, se da posibilidad de que sea promovido, que inclusive más se tiene en cuenta como referencia, es la que se le invita a las reuniones, es la que se le hace exponer. Yo creo mucho más en eso, siempre asumiendo del que se está ganando lo razonable, ¿no?, que en los modelos que son absolutamente basados en lo económico. Yo creo que los modelos económicos tienen siempre la debilidad de lo que se llama la motivación extrínseca. Y tienen grandes riesgos a veces de generar injusticias, porque siempre detrás de un reconocimiento puede haber valores y elementos subjetivos que no siempre nos aseguran la equidad en ese procedimiento de reconocimiento. Así que no sé si te he contestado, pero mis dos experiencias son ponerlos juntos y fundamentalmente trabajar más en el reconocimiento que en las recompensas. Don Raúl Peralba. Sí. ¿Se me oye? Sí, sí. A ver, bueno, por el micrófono, a ver. Ya llega rápidamente. Aquí. Hola, buenas tardes. Mira, te quería pedir una matización y una aclaración, porque la pregunta va... Has hablado de organizaciones innovadoras, pero en realidad yo pienso que las organizaciones no existen, es decir, son las personas que las integran, ¿no? Entonces me preocupa cuando estamos hablando de esa búsqueda de talento interno dentro de la propia organización, que a veces los que dirigen esa organización puede ser un tapón para la identificación del talento. ¿Cómo se maneja eso? Es decir, ¿cómo se corrige? ¿Quién busca el talento? ¿Quién lo descubre? No sé si es clara la pregunta, porque a veces los que lo tendrían que descubrir, aceptar y promover son los que luego lo tapan porque pueden tener el riesgo propio de... Absolutamente. Mira, lo que tú dices es un tema bastante estudiado en la teoría de la organización, y tu pregunta llevaba en cierto en que cuántas veces no ocurre. A los que somos futboleros en Argentina, por ahí voy a decir una frase que es de un entrenador de fútbol, pero mis fuentes de filosofía pasan por ahí todavía, y no he llegado todavía a los clásicos, pero arranqué por esos. Y había un entrenador de fútbol muy antiguo en la Argentina que se llamaba Renato Cesarini, que decía claramente: no avives giles que después se te hacen contra. No sé si en el lenguaje español surge, pero a ver, ¿Cómo dijiste? ¿Qué sería, gilipollas? No. Bueno, debería decir, no le des información a tontos. Claro, no le des información a tontos o no le des espacio a los tontos porque después se te hacen contra. Es decir, a ver, una de las cosas en las cuales ocurre fuertemente es que en realidad hay siempre una competencia abierta o no abierta entre el jefe y su colaborador. Y cuanto más talentoso es su colaborador, este siempre lo puede mirar con mucho. Este es uno de los elementos más explicativos por qué los jóvenes con talentos se van de las empresas.
Nosotros hace un tiempo participamos de una encuesta internacional que sacó como conclusión que el 70% de las razones por las cuales el talento migra de una organización es porque escapa de sus jefes. Así que, ¿cuán cierta la pregunta de Raúl? ¿Cómo evitarlo? Tienes que poner en la responsabilidad del jefe encontrar ese talento. Y cuando tú trabajas sistemáticamente en generar cuadros de reemplazo, movimientos internos en una organización, y lo haces responsable al jefe de encontrar eso, automáticamente las cosas empiezan a plantearse de una forma distinta. Porque claramente la organización tiene otros resguardos. No queda en manos simplemente de este personaje que trapa las cosas. No sé si te pude responder. No, está muy bien. Si te presentas, por favor. Soy Ángel Labrador y soy consultor de innovación, al fin y al cabo. Y bueno, tengo dos preguntas. La primera, yéndome al caso español, ¿cree que se puede hacer cultura de innovación con el sistema de ayudas gubernamentales que tenemos en España, en la que la mayor parte de lo que se considera innovación está financiado, y si no hay una financiación gubernamental detrás, pues digamos que las empresas no están interesadas? Y bueno, como un ejemplo, por ejemplo, este año que acaban de salir, están en proceso las ayudas Avanza, la mayor queja que hay de las empresas es que se ha aumentado el dinero en préstamo en vez de ayuda directa. Entonces, parece que no interesa el meterse en innovación, sino es por conseguir dinero. Y la segunda pregunta, un poco también al hilo de una de las cosas que está comentando, que bueno, ha hablado de un ejemplo en el que se utilizaba Open Innovation. Bueno, es concepto que parece que está ahora de moda y que no sé hasta qué punto cree usted que es aplicable en una cultura latina en la que bueno, somos reacios a muchas procesos que había que aplicar para poder usar este tipo de innovación. Bueno, a ver, son dos preguntas. Hacemos como en esos juegos paso y quiero. La primera paso porque lamentablemente quiere decirte que no tengo mucha información local y sería absolutamente improcedente que yo contestara la pregunta sobre algo de un tema tan propio de España, así que no lo conozco. En la segunda te diría más. Voy a decirte que la primera vez que vi este tema de Open Innovation, creo que me parece que mi sangre latina me salió a decir, a ver, es que vamos a poner en red todos los temas que a nosotros nos interesa estar investigando para generar un camino de innovación y que nuestros competidores empiecen a dar cuenta por qué línea estamos. No sé si la primera duda aparece por ahí. Entonces hablé con gente de Procter & Gamble y en realidad uno no lo expone tan así. En realidad lo que expone es pequeños problemas que están en el camino de una cadena de innovación. O sea que la capacidad de cómo uno fragmenta eso también tiene una habilidad, porque no están poniendo, digamos, la parte core, la parte clave de la innovación, sino están poniendo partes que en general les suele llevar a ellos y a sus tecnólogos muchísimo tiempo y que a veces de alguna manera pecan, que como ocurre siempre en tecnología, uno termina inventando la rueda. Dice, cuando termina y ya, pero eso ya estaba inventado. Entonces, en el mundo en el cual hoy hay una gran interactividad, lo que dicen, a ver, en cosas que no están en la espina dorsal de esa innovación, ¿cómo pongo yo cosas laterales y veo en eso? Y en eso generan enormemente mucho ventaja. Ahora, mirado desde el mercado, las otras cosas que hacen es también pensar mucho en lo que significa la posibilidad de poder testear cierto tipo de prototipos y cosas que las tienen ya muy avanzadas. Y muchas de ellas inclusive más con algún resguardo ya de propiedad intelectual previa. Y que simplemente lo que hacen es testear para que otros sectores aprendan. No sé si ya en España existen modelos de Open Innovation. Yo sé que el área de Universia en su momento con Banco Santander propiciaba fuertemente eso, así que yo creo que eso es el tema. Pero no puedo saber cuánto se propaga acá, pero es algo que avanza en el mundo, no es algo masivo, pero creo que hoy en día hay pruebas de que muchos de estos temores que tenemos pueden ser temores infundados. Yo quiero, como es un debate, gracias. Primero comparto totalmente la segunda parte, tu respuesta a la segunda pregunta.
Y la primera pregunta, no quiero ser el protagonista de esta discusión, pero ruego que pienses que, como bien dijo José Luis, la innovación no es solo innovación en producto. Todos tendemos, como hijos que somos, todos los que estamos aquí, de la revolución industrial, que el principal objeto de la innovación es la tecnología o el producto. Eso es consecuencia de nuestra formación cultural, insisto, porque estamos formados como ingenieros, con todo respeto por los ingenieros, en que la innovación está asociada con el producto. Es un craso error. Yo defiendo fervientemente que la empresa española es tremendamente innovadora. Tenemos un complejo, ya nos viene, ¿no?, que inventen otros. Eso es un craso error a principios del siglo XXI. Tú tienes fórmulas innovadoras que no hacen al producto, sino que hacen a otro tipo de metodologías empresariales y que inclusive afecta el propio y mero concepto de la organización. Tú puedes ser innovador en una organización, porque la organización no está dada. La organización es un instrumento y una plataforma de realización y de ejecución. Tú mencionaste un caso de una empresa española tremendamente exitosa, podríamos mencionar otras. Zara. ¿Qué ha hecho Zara? ¿Qué ha hecho Zara? ¿Crea moda Zara? No. Lo que Zara es una brillante plataforma logística. Por lo tanto, ha innovado en organización. Por lo tanto, si ampliamos la mira, ¿verdad?, rompemos ese esquema y ese paradigma que tenemos de que la innovación es meramente en tecnologías. Por eso, las ayudas que pueda dar el gobierno español, cualquier gobierno, a temas de innovación en tecnología, muy bien, estarán orientadas ahí. Pero yo puedo ser innovador en organización y en formas de entrar a tener el cliente mercado. Pregunto, ¿Telefónica ha innovado en algún producto? ¿Qué ha hecho en cuanto a innovación tecnológica Telefónica? Yo sepa, con todo respeto, nada. Pero ahí la tienes como la tercera empresa mundial en cuanto a capitalización, por lo tanto algo habrá hecho. En algo habrá sido innovadora. Y es un tema de reflexión. Como no es mi conferencia, puedes venir a la mía, que será, no sé... No, pero mira, nosotros en el caso siguiendo un poco esa idea, creo que hay un espacio muy fuerte en todo lo que son tecnologías y de información, ¿no?, para poder avanzar en esos temas. Tanto España como países latinos tienen hoy posibilidades de poder trabajar desde esa chispa y esa originalidad en aplicaciones. Gran parte de lo que hace Telefónica es precisamente aprovechar esa capacidad que hoy está en el mundo latino y en muchas empresas que hoy trabajan desde pequeñas empresas. Estoy hablando del mundo. El mundo de la innovación hoy es una míriada de empresas de 15 personas. Claro. No estamos hablando de las grandes. Hay grandes que colectan. Es decir, Telefónica en sí aprovecha enormemente una gran capacidad de emprendedores e innovadores de esa dimensión. Valvanera Castro, distinguida exalumna de esta casa. El micrófono, perdona, Valvanera. Sí, después. Darte las gracias por la buena conferencia que has hecho. Me ha parecido muy interesante. Yo quería relacionar la innovación con el tiempo, que además ha salido en parte de tu conferencia. Y quería preguntarte cuánto tiempo le tenemos que dejar a la innovación para que verdaderamente sea rentable en una empresa. Y mi segunda pregunta es cómo se conjuga la innovación con el día a día del que has hablado, y que yo lo sufro o lo he sufrido en primera persona como directora de marketing de 5 países, en lo que en 5 años solamente me dedicaba a hacer reports a la central de mi compañía, cuando yo quería innovar, pero mi compañía no me dejaba innovar en un puesto que evidentemente requiere mucha innovación. Entonces, me gustaría que me pudieras responder sobre todo innovación relacionado con tiempo. Bueno, el gran drama de la innovación relacionada con el tiempo es que lo que se llama el time to market, que es por la cual me imagino que sufrirías tanto, cada vez es más reducido. Es un tiempo cada vez más reducido y es un tiempo que hace de que cuando las grandes organizaciones analizan en sus planes de inversión la rentabilidad fundamentada en hecho en que las posibilidades de recuperación están dadas en largos plazos, en realidad lo que generan, siguiendo una lógica de punto de vista tradicional del mundo económico, atrasan o niegan esos procesos. En el campo de los innovadores hacen muchísimos menos de esos planes. La mayoría de los que hoy están triunfando en el mundo de la innovación, en realidad trabajan casi en formas más bien de causa y error, con mucho nivel, mucho más de intuición y trabajando. Por eso yo creo que las grandes organizaciones, en un mundo tan competitivo de tecnología, están casi heridas de muerte. Si no tienen alocaciones en su presupuesto para generar presupuestos de innovación,
en realidad están en línea de muerte. Más aún, desde el punto de vista organizativo, las empresas que hoy se están planteando generar con vitalidad están generando el modelo del doble comando. Hay una empresa fundamentalmente dedicada a la innovación y otra a los productos maduros. Y en realidad las dos son guiadas con pautas totalmente distintas. Entonces, creo que estamos enfrente de ver modalidades organizativas que nunca habíamos visto, porque claramente el modelo tradicional conspira contra los tiempos de la innovación y muchas veces a los riesgos de la innovación. Y no me extraña entonces esta situación tan emocionalmente dura que tú planteaste, de que muchísimas. Bueno, por eso acabo de decirte que en realidad yo veo que, no sé, ni quiero que me digas de qué organización era, pero de alguna manera me supongo que era una organización muy grande y que de alguna manera la posibilidad de reaccionar de estas organizaciones grandes es mucho menor hoy para los tiempos que se requieren. Y por eso el dinamismo hoy pasa fundamentalmente por otra lógica. Las grandes que están pensando en esto, que están diciendo, miren, cambiamos la organización en un doble comando. Hay uno que de alguna manera está más en la innovación, que de alguna manera tiene alocado un presupuesto de riesgo, y otro que trabaja para hacer lo que se llaman los crecimiento orgánico y lo que son las vacas lecheras. Uno es el cash cow y el otro el otro. Ahora, quiero decirte que si no tenés esta bota, te podés, que de alguna manera después se te va a agotar los productos principales. Y esa es otra historia, ¿no? Lo vamos a ver dentro de los próximos años. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Mingo. Y primero quería felicitar a don José Luis Roces por la magnífica conferencia que nos ha regalado. Muchas gracias. En segundo lugar, entendiendo la innovación como lo ha hecho el profesor Briano, quería que profundizase, si puede ser, sobre una idea. Ha formulado al final de la conferencia la esperanza de que a través de la innovación los países pequeños puedan alcanzar y competir con los grandes. Yo corro bastante a América Latina y conozco algunas empresas en España, bueno, bastantes. Y lo que yo pienso es que la innovación no tiene que hacerla, tiene que hacerla telefónica para supervivir, es indudable, o Iberdrola o Montenegro. Pero lo más importante de la innovación no es la que hace Telefónica, que sí, sino la que hacen todos los pequeños empresarios para poder competir día a día. Me encantaría, porque tenemos mucho público latinoamericano, si pudiera ser que profundizase un poquito sobre las oportunidades, la innovación en las empresas normales, las pequeñas, las de 10, 20, 30 personas, para competir en el mundo global. Muchas gracias. Muy buena pregunta, en realidad. Quizás, a ver, la esencia yo creo que del mundo de hoy es que, tal como están dadas las condiciones, esas pequeñas y medianas empresas hoy tienen más oportunidades que en el pasado. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para el beneficio que se tienen que dar para poder ser viables? Primero, las condiciones del entorno de sus países. Yo creo que gran parte de sus países está en esa gráfica que acabo de comentar. Los entornos de sus países no los acompañan con sus políticas generales y sus criterios generales para ser competitivas como ellas quieren. La erraticidad de políticas les generan vulnerabilidades enormes. Yo soy miembro del Consejo Asesor de Inversiones de mi país, de Prosperar, y de la Fundación Exportar, también de mi país. Y con mucha tristeza veo los grandes esfuerzos y grandes capacidades que han hecho empresas argentinas, por ejemplo en el sector de máquinas del agro, donde la Argentina tiene un potencial muy grande, para abrir mercados importantes, mercados del sudeste asiático, mercados en África, y que las regulaciones y los cambios erráticos de los gobiernos no han permitido su continuidad. Ahora, si esto se diera, hay claramente posibilidades que están muy también ligadas al hecho de que esas empresas también decidan avanzar en el camino de la profesionalización. El segundo drama de esas empresas es que muchas veces siguen atadas a criterios de sus propios dueños, que han cumplido una etapa importante, pero que de alguna manera todavía no han saltado a la nueva generación.
Las que lo han podido hacer, y sigo con las metáforas de los sectores que conozco ese sector, el sector de vitivinícola, el sector de informática, que es un sector joven, todos han entrado con una nueva generación, que es una generación global. Es una generación que de alguna manera ya ve el mundo y la realidad de otra forma distinta. Es una generación que está totalmente conectada, desde los idiomas hasta todo lo que es la Internet. Tiene una forma totalmente de relacionarse. Cuando se dan esas dos condiciones, que uno dice, y hay países en América Latina que lo han logrado. Chile es un ejemplo, Uruguay es un ejemplo que está en esa línea, que está mejorando enormemente sus razones de competitividad sin tener grandes condiciones de poder hacerlo. Pero hoy quiero decirles que, lamentablemente tengo que decir, mucha gente de mi país está migrando hacia otros países para hacer negocios desde otro país. Yo tengo gente con talento en mi universidad, emprendedores que en realidad generan empresas en otros países para poder instalarse. Ahora, ¿qué es lo que los dos desafíos? El desafío es el entorno y el desafío es el desafío empresarial para poder saltar las generaciones y generar la posibilidad de poder entender la dinámica de este mundo global. Si se dan esas dos condiciones, yo estoy seguro que, como usted dice, hay una esperanza muy rica para las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente de América Latina y seguramente de todo el mundo, porque ese es un desafío que prácticamente se puede replicar en muchos países del mundo. Si te presentas, por favor. Buenas tardes, soy Enrique González, soy consultor de servicios de transformación de negocio y, bueno, primero agradeceros los minutos que nos habéis dedicado a darnos luz sobre estos temas muchas veces confusos, ¿no? Mi pregunta iba en la línea que se introdujo antes, ¿no?, de los procesos internos de la empresa, ¿no? Aquí has planteado una innovación con ciertos criterios decías, de carácter disruptivo, ¿no?, con foco en el cliente, de forma masiva. Esto, si lo planteamos dentro de los procesos internos de una empresa, ¿cómo encaja realmente, ¿no? Porque habría que hacer también una doble lectura, ¿no?, para aproximar estas ideas de innovación a la innovación de procesos, ¿no? Sí, a ver si puedo entender el alcance de tu pregunta. Vos decís, ¿cómo yo puedo acercar cada vez más en la empresa esta visión del cliente en cada uno de los procesos? ¿Es ese el sentido? Más bien, ¿serían los mismos parámetros que has planteado tú aquí? ¿Aplicarían al concepto de innovación de los procesos de negocio? Sí. Bueno, a ver, creo claramente, como dice recién Juan Antonio, ¿no? A ver, hay una innovación disruptiva en el mundo del automovilismo que es conocida por todos. Toyota. ¿Toyota inventó el coche? No, lo inventaron los americanos. ¿Toyota inventó la calidad en los coches? No, lo inventaron los americanos, le hicieron mejor los japoneses, los alemanes. ¿Qué inventó Toyota? Toyota inventó lo que significa la posibilidad de dar respuesta a una demanda diferenciada y segmentada más rápido que otros. La vieja metáfora de Ford, que dice, le vamos a dar coches a todo el mundo siempre que sean negros y que sean Ford. Los japoneses dijeron, mire, la verdad es que cada vez el mundo consumidor es más diferenciado y más segmentado. Y sobre la base de un coche tipo, en realidad hay uno que le gusta, de tal tono, que le gusta con ciertos accesorios. Y cuando uno analiza una planta de montaje al estilo de Toyota, lo que observa es que los coches van avanzando con una secuencia totalmente diferencial y preparada para ese momento. Es decir, ¿cuál fue el avance de Toyota y por lo cual es conocida en el mundo? Es precisamente el sistema de producción. ¿Eso qué llevó? Yo creo que fuertemente ahí es un cambio cultural. Imagínense que inclusive más lo impactó a los propios americanos, de cómo poder haber llevado la conciencia y la necesidad de la demanda del cliente a una línea de producción que naturalmente todos cuando fuimos educados como ingenieros era ¿por qué se llama Taylor? Se llama la serie, la mecanización, la estandarización. Es decir, rompió con el modelo, el paradigma de que todo tendría que ser planteado desde una orden y una secuencia determinada. Toyota lo plantea y lo logra de alguna manera en una diferenciación que después es un modelo que se replica básicamente en todos los demás productos. Productos electrodomésticos, se produce en productos electrónicos. En Zara mismo es un ejemplo en confección. Es decir, a ver,
creo que esa capacidad de poder llevar al cliente adentro de una organización, cuando uno después lo transmite en los procesos, viene a la misma pregunta que me hiciste tú antes. ¿Cómo uno mejora los procesos internos? Acercando normalmente a la gente de adentro a hacer vivir cada vez más la necesidad de un cliente. Yo he vivido una experiencia en Argentina de tener que transformar un banco de neto corte administrativo, que en realidad fundamentalmente lo que miraba era la eficiencia operativa, a ser un banco de relaciones. Un banco de relaciones es entender por qué existía el mercado, el cliente. Para vosotros, que hay mucha banca acá garbancera, como decía don Emilio Botín, no hay problema explicarlo. Para la Argentina, en la década del 90, no había ningún banco que mirara a los clientes. ¿Qué tuvimos que hacer? Un fenomenal proceso de cambio cultural, inclusive más, cambiando fuertemente los niveles directivos. Quiero decirte, si tu pregunta va a eso, quiero decir, esto no sale como McDonald's, no sale con fritas, hay costos. Para tu solución también sale con costos. Hay un momento dado, Procter & Gamble hizo esto. Procter & Gamble, para cambiar al Open Innovation, cambió todo su staff directivo. No son los mismos directivos de antes. Hay un mindset, una forma de pensar totalmente distinta. Si yo pongo el centro al cliente, cuando yo antes tenía eficientes administradores, es un negocio distinto. Ahora, ¿qué quiere decir? Yo con el liderazgo, los que tienen el liderazgo tienen que permear esa presencia del cliente en todo momento, entender que los procesos se mejoran con eso y que esta es la condición de trabajo. Esos son los verdaderos cambios donde la innovación se ve desde adentro hacia afuera. Las empresas que lo pueden hacer, aún sin alterando gran parte de su producto, porque su producto, el coche de Toyota, es difícil de imaginar que es un coche muy diferente al otro, simplemente lo que responde es en un concepto. Bueno, ahora Toyota es un mal ejemplo porque ha tenido un problema de una falla grave, bueno, pero de alguna manera han generado una respuesta que es riquísima y que es diferenciadora. La competitividad fue ganada con eso. No sé si pude contestarte un poco a tu inquietud. Bueno, aquí, por un orden germánico, estamos llegando al final, nos hemos provisto una hora determinada para cerrar, así que... Sí, por favor. Hola. Quería decir con esto que eres la última, estaba innovando. Gracias. Pues mi nombre es María, soy María Calvo del Brío, soy profesora de la EOI y también agradecer, por supuesto, la interesantísima presentación y traer un poco aquí, poner encima de la mesa el tema de los valores y realmente pues creo que no me voy, como profesores nos puede preocupar de una escuela como esta, nos preocupa o nos interesa. Yo soy profesora de comunicación y de creatividad y creo que entre las muchas cosas que ha contado, algo muy significativo es que hacen falta líderes, personas muy completas, personas que con unas actitudes, además de los conocimientos, las habilidades para compartir, para crear entornos en los que se comparta, para crear entornos en los que la gente comunique, y para eso tendrán que tener confianza, o sea, ellos confiar, tendrán que, bueno, ya he apuntado algunas cosas, atreverse, tantas cosas, ¿no? Atreverse para esas innovaciones disruptivas. Y bueno, creo que hay que trabajar en ese aspecto y quería saber su opinión, que seguro a ver, me has tocado en una fibra muy complicada. Yo diría, si empiezo a hablar de ese tema no nos vamos, así que voy a tratar de hacer una respuesta muy, muy breve a un tema muy profundo. Particularmente yo creo que todo esto que nosotros estamos planteando y mi énfasis en el liderazgo es porque yo creo esencialmente, como dijo Raúl, no creo en la existencia de organizaciones, creo en la existencia de comunidades de personas que trabajan fundamentalmente guiadas por una serie de ideas y de valores compartidos. Cuando uno instala el concepto de la innovación, en realidad lo que está poniendo en evidencia fundamentalmente es el interés al servir al otro como legítimo otro. En una organización que a veces pone valores de otro tipo, adelante es difícil instaurar esto. Por lo tanto, yo no creo que sea tan fácil pasar de alguien que en una organización siempre estuvo pensando fundamentalmente en un tema estrictamente de rentabilidad, a pensar en un tema que esencialmente no desconoce la rentabilidad, sino que arranca por el servicio para generar rentabilidad. Entonces, es obviamente un modelo de valores distinto. Y esto implica mucho más profundamente algo que sería, con esto quisiera cerrar, mi definición del liderazgo. Para mí el liderazgo es la expresión
desde el punto de vista del nivel de conciencia de una persona. Y cuando tú te enfrentas a un esquema que es la innovación, en realidad lo que estás pensando y lo que estás expresando es qué tenés en tu mente en función de tu responsabilidad como persona que tenés que liderar una organización. Y entonces, si hay que construir una cultura de innovación, obviamente que hay que empezar por aquellos que son los que generan la cultura, que son los líderes. Y este es un largo proceso. A Toyota no le costó fácil. Nokia fue un largo proceso de innovación y de desarrollo. Procter & Gamble tuvo que hacer una renovación muy grande y Google nació con la idea de esto. Son distintos orígenes, pero al final los que llegan con procesos finalmente que se pueden hacer. Gracias por su atención. No, muchas gracias a ti, don José Luis Roces. Un honor haberte tenido aquí. Volverás. No es una amenaza, es una realidad. Permanente. Pero te solicito al público, al cual agradezco su presencia, un fuerte aplauso para José Luis. Gracias. Muchas gracias.